análisis o la interpretación de un metaanálisis. Este es un ejemplo tomado de un artículo de internet donde muestran las 6 columnas que tienen los resultados de los metaanálisis. En primer lugar, tenemos acá unos detalles del análisis que se hizo, es decir, cuál fue la intervención que se realizó, cómo se comparó y cuál fue el desenlace estudiado. En esta primera columna se observan los grupos de estudio o los subgrupos de estudio por el autor principal y el año de publicación del estudio. Posteriormente, se analizan los datos de cada estudio, el valor de N, es la muestra que ellos utilizaron, y las medias con sus desviaciones estándar. A continuación, se describen los grupos de control, también con su N y sus desviaciones estándar, y posteriormente los resultados, que son estas 3 últimas columnas del metaanálisis, que generalmente van a mostrar una interpretación gráfica. ¿Qué se puede decir de esto? En primer lugar, se observa la heterogeneidad del estudio. La heterogeneidad del estudio me va a decir qué tan similares en su calidad eran estos artículos analizados. Porque si los artículos son muy diferentes, las intervenciones discrepan una de la otra, o el número de la muestra es mayor en unos que en otros, pues esos artículos que van a ser tan heterogéneos no se van a poder meter en el mismo análisis. Entonces la heterogeneidad es importante a la hora de analizar esto. ¿Qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos eran los artículos sometidos al metaanálisis? Posteriormente va a venir el resultado de cada uno de los estudios. Y acá también tenemos una línea que es la línea de no efecto. Los intervalos de confianza que atraviesen esta línea no se podrían considerar porque en unos casos se va a mostrar que esta intervención era protectora y en otros casos esta intervención era un factor de riesgo. Entonces, los investigadores no tienen en cuenta estos resultados cuando atraviesan el valor de la línea no efecto, que en este caso, y para los metaanálisis, este valor se considera de 0. Estos cuadritos verdes que tienen cada uno de los estudios, pues van a mostrar el peso que tiene el artículo dentro del metaanálisis. Ustedes saben que el metaanálisis es como la síntesis de diferentes estudios para sacar una conclusión global. Depende del tamaño de este cuadrito, pues se va a ver el peso de este estudio. Entonces, en el estudio realizado por Hengler en el 2010, este estudio tiene un peso de 41% para este metaanálisis y por eso este cuadrito pues tiene ese tamaño. El estudio realizado por Tang en el 2009 tiene un peso del 43%, por eso este cuadrito tiene ese tamaño comparado con el estudio primero. Y vemos que hay un estudio intermedio que tiene un peso del 14%, por eso es que el cuadrito es más pequeño. Esto es importante porque en ocasiones no vemos toda la tabla, sino solamente vemos esta gráfica que se conoce como forest plot, y cuando la analizamos, pues debemos mirar cuál es el peso que tenía cada uno de los estudios en el resultado final del metaanálisis. Estas líneas, como ustedes lo pueden sospechar, ya lo dedujeron, son los intervalos de confianza de los resultados de este estudio. Entonces miren, por ejemplo, que acá tenemos unos intervalos de confianza que va de menos 11.6, que sería este punto acá, a más 7.21. Es decir, en ocasiones se comportaba como un factor protector y en otros como un factor de riesgo. Lo mismo sucede con el segundo estudio, donde el punto inicial es menos 0.2164 y el punto final es más 9.64, y lo mismo ocurre para el tercer estudio. Entonces, la interpretación final corresponde a este diamante que me va a mostrar el efecto global de la intervención sobre los diferentes subgrupos de estudio. Este diamante, también su tamaño va a estar determinado por la magnitud del efecto, pero si toca o atraviesa la línea de no efecto, eso inmediatamente me va a decir que el análisis no es concluyente respecto a la intervención utilizada. Entonces, de esta manera, hemos recorrido muy superficialmente la interpretación básica de los principales resultados en estadística.
A manera de conclusión, quisiera recomendarles que no se saltaran las gráficas ni las tablas, que las leyeran porque hay mucha información allí colocada de manera intencional por los investigadores para que se nos quede los resultados de manera más fija en nuestra memoria. En segundo lugar, que observemos siempre el valor de P, de manera que determinemos si hay significancia estadística sin importar la estimación a la que nos estemos enfrentando. En tercer lugar, que analicemos los intervalos de confianza, que observemos si nos conviene para nuestro estudio, si son muy amplios o muy angostos, y que cuando hablamos de riesgos, el intervalo de confianza no debería atravesar o cruzar el valor del 1. Y finalmente, que aprendamos a familiarizarnos con las gráficas de los metaanálisis para que sepamos interpretar estos core exploits.